Dios está comenzando una nueva reforma en la tierra. Una reforma que tiene que ver con su cuerpo, la iglesia. Con una iglesia que es el brazo de Dios para anunciar que no se practicará el discipulado de Cristo como un simple curso de alguien que se lo aprendió de memoria, sino el discipulado de un padre que engendra y transfiere el reino y el sacerdocio a hijos que gobernarán para traer el reino de Dios a la tierra. Desde el tiempo de su llamado, el apóstol Juan Andrés Buzo, junto a su equipo, hijos ministeriales, no ha cesado de trabajar en esta reforma, en más de 100 congresos y simposios en ciudades de muchas naciones, escribiendo y regalando su libro Paternidad de Fe en 3 idiomas y formando a cientos de ministros para que ejerzan el rol con toda pureza. Usted puede ser parte de esta reforma para ser impartido con el rol paternal que le hará engendrar a través del Espíritu y transferir lo divino a sus hijos. No se trata de una doctrina, una moda o un movimiento. Esto se trata de su descendencia. Los pastores Damián Nieto y Mercedes de Nieto son esa descendencia que, como hijos de un padre ministerial, creen que Dios sigue reformando para transferir su bendito diseño como lo es la paternidad de fe. Desde su llamado, Dios los ha formado como hijos, haciendo su obra en la ciudad capital de La Rioja, enseñando la palabra de Dios a hombres, mujeres y niños, haciendo reuniones en casas familiares, reuniones con los niños en la llamada Horita Feliz, entre otras obras. Hoy, el Señor los ha traído a esta bendita ciudad de Caucete para continuar su maravillosa obra, impartiendo su glorioso diseño. Los invitamos a compartir lo que Dios en este tiempo desea cumplir con cada uno de ustedes a través de este mensaje. Muy buenas tardes, Dios lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy vamos con otra palabra, otro mensaje. Agradecemos a nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesús, porque es maravilloso como el Señor nos va ministrando, nos va enseñando y a la vez transmitir esa enseñanza a ustedes para que sean bendecidos nuevamente, para que tengan ese corazón un gozo, para que interprete cada versículo que el Señor nos pone en nuestro corazón. Bueno, hoy vamos a empezar con el título que es Adán y Cristo. Ayer hablábamos cómo Cristo tentado y el diablo quiso sacar del propósito del Señor. Amén. Y hoy vamos a ver las dos comparaciones de Adán, que fue el primer hombre. Está en Génesis, los primeros versículos de Génesis, donde habla que Dios creó el hombre, creó a Adán. Y vamos a hablar de Cristo. Entonces vamos a ir viendo cómo el Señor nos está enseñando en estos versículos. Entonces, empezamos con los primeros versículos en Romanos 5, del 12. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces acá el Señor nos muestra cómo el pecado entró al mundo por un hombre, amén, y a través de ese hombre, al pasar de generación en generación, ese pecado se fue transmitiendo a los hombres, a cada persona desde Adán. Entonces el pecado empezó a abundar en el mundo, amén. Y dice que por ese pecado, hasta Moisés, desde Adán hasta Moisés, que se creó la ley, los mandamientos, amén. Es por eso que Dios creó esos mandamientos,
por la abundancia de pecado que ya había en el mundo. Amén. Entonces era necesario a Dios que hiciera esta ley porque abundaba el pecado. Amén. Entonces nos muestra cómo por un hombre que fue Adán, porque ¿qué pasó? Que en Adán no fue cumplido el propósito del Señor, para que él, a través de Adán, fuera transferida la obediencia a Dios, saber depender de Dios, amén, no ser rebeldes ante Dios. Entonces Adán, al pecar por culpa de Satanás, entró el pecado, él se fue tentado a hacer lo malo. Entonces por ese hombre pecaron todos los demás, porque esa transferencia de pecado se fue de generación en generación, a sus hijos, los hijos de sus hijos, y así hasta Moisés, amén. Hasta que, el Señor determinó de tanto pecado que había en el mundo, llamó a Moisés para mostrarle los mandamientos, para escribir los mandamientos y mostrarnos que a través de esos mandamientos podíamos conocer así nuestro pecado, porque hasta ese momento no conocían las personas de lo malo que estaban haciendo, de cómo se estaban comportando tan mal, gravemente ante los ojos del Señor. Amén. Amén, amén. Esto lo vamos a llevar a nuestra vida, ¿no? A llevar de día a día. A veces nos preguntamos por qué nos pasan las cosas, ¿no? Porque cuando uno no está en Cristo, cuando uno empieza a querer explicar algo, decir por qué a mí me pasa si yo me porto bien, yo no hago daño a nadie. Pero recuerden que nosotros venimos por el pecado, que el principio fue que no obedeció. Adán no obedeció, entonces él quiso ser independiente. Que eso fue tentado obviamente por el diablo, porque como veníamos hablando de ayer, el diablo nos viene tentando de un principio. Para hacernos como él. Como él. Desobediente, rebelde. Rebelde, claro. Entonces él buscaba siempre en el hombre eso, de ser independiente, que no dependamos de nadie, y eso de ser independiente es ser pendiente del diablo más que todo, para que él nos maneje como títere. Entonces es importante entender bien eso. Así nos pasa en nuestra vida, en nuestro padre, en nuestro abuelo. Cuando uno dice yo hago bien las cosas en el mundo, uno dice yo hago bien, entonces me va a ir bien, pero no es tan así, porque a veces cuando caen esas personas, cuando alguien le falla algo, hay como que caen, ya se cargan con esas situaciones. Porque si yo lo ayudé, ahora él, entonces empiezan a ser egoístas, o ya empiezan a tener una situación donde usted no entiende, y después se empieza a hacer esa pregunta: si yo no hago nada malo, ¿por qué me va mal? Porque venimos teniendo ese pecado en principio, ya lo llevamos dentro. Pero acá donde el Señor nos enseña que si buscamos de Él, si aprendemos de Él y reconocemos que Jesucristo, Él nos salvó, cambia la situación. Se activa nuestro espíritu nuevamente y empezamos, ese pecado va quedando sin fuerza, porque el espíritu va siendo más fuerte. Mientras que nosotros obedezcamos al Señor y cumplimos su ley, vamos a estar cada vez más bendecidos. Amén, es así, porque justamente la ley, Dios tuvo que crearla para mostrar en nosotros el pecado que había en nosotros. Amén. Porque la ley hace que los mandamientos, ¿no?, hacen que Dios muestre en nosotros el pecado que hay en nosotros. Porque si no reconocemos, no conocemos los pecados que hay en nosotros, ¿cómo podemos deshacernos de ellos? Amén. Por eso tú debes reconocer, cuando recibes a Jesucristo, primero es reconocer que soy pecador, y después es arrepentirse de ese pecado y pedirle perdón al Señor. Amén. Y es así como Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Pero todo debe empezar por recibir a Jesucristo. Y vamos a seguir leyendo cómo Dios nos muestra las dos caras. Amén. Lo que fue Adán y lo que fue Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir leyendo los versículos 15 y 16. Y dice:
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Amén. Jesucristo vino para limpiarte de ese pecado, ¿sí? De ese pecado de muchos. Uno solo murió por muchos. Jesucristo es el sacrificio, es ese valor que le debemos dar a lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Porque aunque por uno pecó todo el mundo, entró el pecado en el mundo, así también por uno solo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén, amén. Qué maravilloso que la palabra te dice lo justo, te dice bien, lo que hizo Adán, lo que Cristo también hizo, lo mismo, pero Jesús no cayó en tentación. Él hizo el propósito del Padre. Él hizo su voluntad. Él hizo la voluntad que Adán no lo pudo hacer. ¿Me entienden? Pero usted tiene hoy en su casa seguir a Cristo, no a Adán. Si seguimos en Adán, vamos a seguir en pecado, vamos a seguir haciendo las cosas que no son agradables a Dios. Si seguimos a Cristo, es todo distinto. Tu corazón crece, tu espíritu se vuelve más fuerte, tú vas a hacer luz, vas a brillar en las tinieblas, van a poder ser bendecidos, van a poder entender lo que es lo malo y lo bueno, van a poder seguir siempre en el camino de lo bueno. Y como siempre decimos, la base es la oración, es arrodillarse, es humillarse ante nuestro Señor. Amén. Porque eso es que Dios les gusta, que nos vamos a aprender a adorarlo con el corazón humillado, vamos a poder adorarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestra alma. Dios es maravilloso, es grande, así nos viene explicando en cada versículo. No seas más ese Adán, cambia tu vida, porque Jesucristo de que vino, Él cambió todo eso, todo para atrás, todo tu sufrimiento, todos tus mal recuerdos, todo lo que fallaste. Hoy entregáselo a Cristo, te olvidás de tu pasado, empezá una nueva vida, porque eso dice el Señor, que Él te quiere restaurar, Él quiere que tú des vuelta esa hoja, ese cuaderno de tu pasado, de tu carga, y se los entregues a Él. Él te va a entregar un nuevo cuaderno, donde vas a ser ministrado por el Señor, por el Espíritu Santo, porque Dios es maravilloso, así como el Espíritu Santo estuvo siempre con Jesucristo. Él quiere que nosotros tengamos ese Espíritu. Eso fue un regalo maravilloso del Señor. Envió el Espíritu Santo para que nuestro corazón y nuestro espíritu tengan esa relación y podamos estar siempre libre de cualquier situación de este mundo. Amén, gloria a Dios. Es maravilloso como nosotros nos sentimos lindo, gozoso, amén, porque sí. el Señor nos habla. Amén. Es increíble como cada versículo el Señor, y nada bien corregido, ¿no? Amén. Bien con el... Amén, y sobre todo mostrarnos que si tú no puedes entender con tu corazón de que Jesucristo vino y murió por ti, pero Él ha resucitado, Él está vivo, Claro. amén, no puedes empezar una nueva vida, porque Jesucristo hace que pases de muerte a vida. Como dijo acá, muchos por caer en el pecado y no haberse arrepentido, están en la muerte eterna, amén, porque está escrito y es así. Muchos murieron en el pecado y no tuvieron esa oportunidad de vivir la vida verdadera que es Jesucristo. Él dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino.
Él dice, sin mí no pueden llegar al Padre. Por eso, como ayer hablábamos de aquellos que usan otros medios para llegar a Dios, no es la forma. Jesucristo dice que solo a través de mí pueden llegar a mi Padre, solo en su nombre, no en el nombre de nadie más. Solo en el nombre de Jesucristo podemos llegar a Dios, podemos llegar al Padre, podemos llegar a estar en ese momento eternamente, porque Dios nos promete una vida eterna. Amén. Y así lo creemos, porque después de nuestra muerte física llega la vida eterna. Vamos a saltar en gloria en ese momento, nuestro espíritu sigue vivo, porque tal vez nosotros ahora estamos viviendo como en un envase, nuestro físico, nuestro afuera, nuestra carne, pero en el día de que nuestra muerte, muere lo físico, pero si tú has recibido a Jesucristo y estás creyendo que existe esa vida eterna, es ahí cuando Dios te prepara. Nos preparamos para ese día y vamos a saber que vamos a estar con Él eternamente, porque Él lo ha prometido y Él es fiel. Amén. Amén. Y bueno, vamos a seguir leyendo los otros versículos. Vamos a seguir desde el 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Entonces, fíjense, por la transgresión de uno solo, porque uno, como fue acá, lo muestra Adán por su equivocación y bueno, fue transfiriendo ese pecado al mundo, aún así vino, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo. Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia. Recuerden que ahora no estamos bajo una ley por sentirnos obligados o por seguir una ley que está escrita, como se hacía en la antigüedad. Jesucristo vino a enseñar que por gracia somos salvos, por su gracia y misericordia del Señor, que mandó a su único Hijo para que muriera por nosotros, se sacrificara por nosotros, y Él ha resucitado y Él nos promete vida eterna. Como Él ha resucitado, nosotros también resucitamos en vida, volvemos a nacer cuando creemos en Él, cuando cumplimos los mandamientos con todo nuestro corazón, porque dice el Señor que ya no estarán escritas en una tabla los mandamientos, sino que van a estar grabadas en tu corazón. Va a ser inevitable no cumplir con cada mandamiento, porque ya no es una obligación de decir que no puedo mentir, que no puedo hacer esto, o que debo sí o sí honrar a mis padres porque está ahí escrito. No, es algo que al sentir en tu corazón lo vas a hacer con todo el amor, con todo el amor, el gozo en el Señor, que puedes cumplir con todo aquello como Jesucristo hizo, porque es nuestro gran ejemplo. Amén. De Él, al tener esa comunión permanente con el Señor, a Él no le costaba seguir con sus mandamientos, enseñarlos, porque no es solo uno hacerlo, sino poder enseñarlo. Vas a sentir esas ganas de poder transferirle ahí a los que están a tu alrededor, ahí donde quiera que estés, o en tu trabajo. Va a ser inevitable que no hables. Es algo maravilloso cuando desde nuestro interior podemos sentir, y es inevitable no hablar de Jesucristo, de la salvación, de la restauración, amén, de la vida eterna, amén. Amén. Qué hermosa palabra. Seguimos entendiendo y vemos cómo el Señor nos sigue comparando a Adán y Cristo, ¿no? Cómo el Señor nos viene diciendo cómo enseñar y cómo llegar al reino de Dios, que es lo que Dios quiere. Dios quiere compartir contigo, quiere que vivamos todos juntos. Hoy ustedes pueden, a través de la relación, a través de la oración, tener esa relación con el Señor. Como decía, no podemos obligarlos a ustedes, porque el Señor
Él te dice, o que eres Adán o sos Cristo. Entonces Él no te obliga a nada. Pero Él te dice, si estás conmigo tendrás bendición y serás libre. Esto nos está enseñando que Adán, por no obedecer, ¿Qué ejemplo vas a seguir? Claro. ¿Qué ejemplo eliges para seguir con tu vida? Eso es lo principal de saber que, sabiéndolo cómo fue Adán y cómo fue Jesucristo, entonces vas a saber qué ejemplo seguir. Amén. Porque por Adán fueron muchos condenados, porque muchos siguieron ese mismo. Aunque haya entrado, dice, el pecado en ellos no querían ver que podían ser salvados por el Señor, pero muchos se rebelaron y seguían con su propia opinión, con sus propias cosas, se rebelaron contra Dios, le dieron la espalda a su propio Creador. Amén. Amén. Entonces, a través de Jesucristo podemos ver que Él siempre ha estado dependiendo del Señor. Y es lo que quieres que tú hagas, que dependas de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y es maravilloso hacer su voluntad. Amén. Amén. ¿Seguimos con los otros versículos? Sí. Amén. Ahora vamos a seguir con los otros versículos que nos queda, el 19, 20 y 21. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, bueno, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Aleluya. Es la vida eterna que tienes preparada para ti, pero debes tomar esa decisión de ya no vivir en desobediencia, de ya no vivir en ese mal ejemplo de como hijos de Dios, desobedeciendo a su palabra, rebelándose contra su palabra o ignorando de su palabra, porque muchos por la ignorancia fueron condenados. Amén. Entonces, por Jesucristo, hoy Dios te está dando la oportunidad que a través de su único Hijo, recibiendo a Jesucristo, puedas ser salvo, puedas tener por la gracia del Señor en tu vida, por su misericordia, te da la oportunidad de volverte a Él, de empezar a vivir una vida nueva en Él, y que no solo es una vida aquí en la tierra nueva, sino una vida eterna, para siempre. Amén, junto al Señor, estar siempre atentos a lo que Él nos quiera decir. Es maravilloso cuando empezamos una comunión con Él. En todo momento vamos a sentir que Él nos guía, porque eso es Espíritu Santo. Jesucristo, cuando subió a los cielos, les dijo a sus discípulos: no los dejo solos, mandaré de mi Espíritu. Amén. Y Él los guiará, y Él los consuela, y Él te guía por el buen camino para no desviarte de la voluntad agradable y perfecta del Señor. Amén. 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 Qué promesa grande, qué hermoso, porque dice, si seguimos a Cristo vamos a tener una vida linda. ¿Por qué es eso? Vivir, porque todos creen que esta es la única, esta es una vida y después no hay más nada. No, acá clarito, de aquí tenemos que pasar estas pruebas, tenemos que confiar. Amén. Y mostrarle al Señor nuestra confianza hacia Él, la fe, buscando a Él, y vamos a estar siempre con ese amor, amén, con ese gozo, y como decíamos ayer, en la Nueva Jerusalén. Amén. Imagínense ustedes que estemos todos en paz, tranquilos, viviendo como el Señor desea que nosotros vivamos. Pero pasemos esta prueba, nos entreguemos a Jesucristo, entreguemos nuestro corazón a nuestro Señor, para poder estar en esta Nueva Jerusalén maravillosa, porque Jesús viene pronto. Jesús está ahí en la puerta, nos está preparando para que nosotros vayamos. Entonces nosotros nos tenemos que preparar con la palabra, con la oración,
con la obediencia, haciendo altar. El altar es la oración de la mañana, la noche, enseñar a nuestro hijo sobre el Señor. Está esa confianza, tener esa meta, esa idea, hacer cosas para el Señor, pero guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces los bendecimos y tomen esta palabra. Lo hacemos con todo nuestro corazón, preparamos esto con el amor y pidiendo al Espíritu Santo que siempre entre en cada, que toque cada familia. Voy a orar para que ustedes tomen esta palabra, para que el Espíritu Santo tenga esa revelación en su corazón, porque uno tiene que llegar a su corazón, no a su mente, es su corazón, porque ahí está el Espíritu, ahí está tu Espíritu que está esperando la palabra del Señor para ser iluminado. Entonces vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por esta tarde, Señor, por este mensaje, Padre Celestial, que tú estés entrando en cada casa, Señor, en cada habitación, Padre, cada uno de ellos, Señor, que en este momento reciban esa hermosa palabra, Señor, en tu promesa, Señor, para que tú estés guiándolos, Señor, para que tú estés ministrándolos, Señor, para que ellos reciban, Señor, tu gloria, tu amor, Señor, y que ellos lo puedan transmitir, Señor, a sus hijos, Señor, a cada vecino en el trabajo, Señor, para que ellos sean ese gozo en ti, Padre, y que todos te podamos adorar juntos, Señor, que todos te puedan amarte, decirte con todo nuestro corazón lo mucho que te amamos, Señor. Por eso el Espíritu Santo en este momento toque a cada casa, Señor, cada habitación de esta ciudad, en la provincia de San Juan, Señor, en cada departamento de San Juan, Señor, donde todos nos están viendo, Señor, no tan solo Caucete, Señor, Chimba, 9 de Julio y varios departamentos donde llega este canal, Señor. Hoy bendice, Señor, a la familia de Sergio Cepeda, Señor, a sus hijos, su esposa, Señor, glorioso Padre, entre en esta casa de ellos, Señor, en este canal, bendiciéndolos, Señor, con ese amor, Señor, en ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias. Los bendecimos. Podrán ver el mensaje a través de YouTube en la cuenta Familias para Cristo. Para comunicarse con los pastores, lo podrán hacer al 264 40 31 271 o acercarse a su domicilio en Barrio Los Olivos, Manzana 7, Casa 30. Bendiciones.